Advertencia. El siguiente episodio incluye información sensible, opiniones de carácter conversacional y está destinado solo para adultos. Esto es Mientras tanto, un podcast de entrevistas a personas que están en la cotidiana, pero quizás pasan desapercibidas. A esas personas que existen, pero no vemos, porque la vida nos obliga a estar a mil. En este lugar trataré de darles un espacio de expresión y reflexión. Porque después de todo, la vida es lo que pasa mientras hacemos otros planes. Soy Nati Urquiza y esto es Mientras tanto. Yo, tú, ella, él, nosotres, vosotres. Somos personas viviendo en sociedad, en relaciones constantes, familiares, de pareja, amigos. Somos comunidad e individualidad. ¿Cómo podemos vincularnos mejor? De eso y algo más hablamos con el licenciado Isaac Moreano, psicólogo y psicoanalista. Hoy, vínculos. Bienvenidos a otro episodio de Mientras tanto. Hoy vamos a hablar de vínculos, de cómo nos relacionamos, de la forma en la que nos relacionamos como personas, como sujetos con otras personas y otros seres. Y tengo aquí presente conmigo al licenciado Isaac Moreano, psicólogo, psicoanalista, con el cual vamos a conversar un poco sobre todo esto, sobre todo este mundo de vínculos familiares, de amistad, de pareja, bueno, todo lo que abarca el espectro vínculo, porque considero que es muy importante. Hola Isaac, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Tati, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por acercarte a este espacio, a Mientras tanto, y bueno, poder expresarte y aportar desde tus conocimientos profesionales, que seguro van a ser muy bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, para arrancar, ¿cómo definirías los vínculos humanos y por qué crees que son tan importantes eh, al momento de vivir, de vivir, de transitar por el mundo? Bueno, primero, bueno, si vamos a la etimología de lo que es vínculo, tiene un significado un poco complicado, ¿no? Porque significa unión, atadura, ¿no? Ya atadura es un significante un poco fuerte, ¿no? Sin embargo, me parece que, bueno, el vínculo se establece desde la inscripción del sujeto en el mundo simbólico, digamos, ¿no? Ya cuando uno se inscribe, siempre está con otros, en el lenguaje, en las referencias. Entonces, de cierta manera, es ineludible el vínculo, ¿no? Está entre lo bueno, hay varias frases, ¿no? Por poner ejemplos, hay un autor que se llama John Donne que dice que, bueno, nadie es una isla, digamos, ¿no? O Tal cual. cuando vemos películas extremas como El Náufrago, por ejemplo, que la necesidad de un otro, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahí se ve, digamos, en donde de cierta manera el sujeto está inscrito siempre con un otro, ¿no? Con otro material, digamos, otra persona, o con otro mundo de significaciones, ¿no? Que también lo viene, digamos, a inscribir en ese mundo ya de otros, ¿no? Digamos que el otro de alguna manera viene también a darnos significado a nosotros Sí, mismos. sin dudarlo. Ya venimos con un techo, digamos, ¿no? Que es la construcción de ese mundo de significaciones donde uno se viene a inscribir, ¿no? Entonces ya ahí ya estamos de cierta manera con otros en el lenguaje, ¿no? Claro, Nada de lo que nosotros comenzamos a construir como pensamiento, como crecimiento, está hecho en el aire ya, ¿no? claro, tal cual, Entonces está ya en esa construcción sociocultural, digamos, ¿no? tal También. cual. Sí, he escuchado muchas veces que esto de vivir en sociedad bueno, desde los primeros comienzos del ser humano, Ujú, que siempre ha necesitado de un otro, pero a su vez el concepto de que no te importe lo que los demás piensen. ujú. ¿Cómo ves vos esas dos un poco ideas contrarias, ¿no? De vivir en sociedad, pero que no te importe lo que la sociedad piense de vos. Bueno, es interesante también, ¿no? Porque otra cosa que, bueno, pensándolo también desde el psicoanálisis, bueno, obviamente que el psicoanálisis promueve de cajón que estamos atravesados por el lenguaje, que es un gran otro, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como te decía, es difícil escapar del registro Sí. del otro. El Ya, porque, decir esa bueno, frase que sí, dice, sí. baila como si nadie te estuviese viendo. Como, Claro, sí, ahí va.
Es Bueno, difícil. bueno, en esta inscripción de lo que propone el psicoanálisis, como estar siempre en el registro, digamos, del otro, ¿no? Es difícil, digamos, pensarse fuera de otro. Y también a veces las enunciaciones o los nombramientos también a veces caen en una especie de binarismo, digamos, ¿no? Sí, Si es esto o es lo otro, ¿no? sí, Que también a veces son enunciaciones para ubicar límites, ¿no? sí. Pero la verdad es que también el uno, el individuo, con el otro es como que conviven en realidad, ¿no? Lo que sí, digamos, es un aspecto más práctico o a veces clínico, hay que ver, digamos, en dónde esa convivencia un poco más, por decirlo así, más práctica, más material, es donde uno se pone en un estado de bienestar en relación consigo mismo, con esa relación consigo mismo y en la relación con los otros, digamos, ¿no? Ujú. Que bueno, que también hay veces que pensarlo más profundamente que hace que yo me posicione de una manera frente a mí mismo y frente a los otros también, ¿no? Sí, digamos, ahí también hay que ver el caso a caso, ¿no? Hay personas que también tienen un posicionamiento que de cierta manera genera bienestar y a otras personas no, digamos, en su relación consigo mismo y con los demás, digamos, ¿no? En ese sentido, para el psicoanálisis no hay una especie de moral que así tiene que ser o así no, sino también ver cómo la persona puede entrar en un entramado que esté bien consigo mismo y con los demás, ¿no? ¿Qué diferencias encontrás al momento de cómo nos afectan? Hablando ya de los tipos de relaciones, relaciones de pareja, relaciones de amistad, relaciones laborales. ¿Cómo nos afectan en el día a día en cuanto a este significado que nos da el vínculo, ¿no? El vincularnos con otros. Ujú. ¿Cuál crees que es como más el que nos va moldeando? Los vínculos familiares, por ejemplo, la Sí, pareja, los sí, amigos. obviamente que los vínculos familiares, sobre todo los vínculos con el padre, con la madre, son vínculos obviamente de una potencia y una inscripción, digamos, sumamente importante, ¿no? Son aquellos que justamente son los intermediarios, por decirlo de una manera, del mundo, que nos abren el lenguaje, el discurso al mundo, que soportan lo amoroso inicialmente, así que obviamente Sí, que esos vínculos son muy importantes, ¿no? Muchas veces se le acusaba al psicoanálisis de hablar de los padres y de la madre, y bueno, hay que hablar del padre y de la madre, sí, ¿no? es lo que dice mi familia. este, en torno justamente a las incidencias, digamos, tan importantes, obviamente como marcan, digamos, esos primeros vínculos objetales, ¿no? Como que Eh, nos definen de alguna manera en sí, principio. Después uno puede cambiar, obviamente. sí, inscriben, digamos, ¿no? Porque también una cosa que algunos pensamos al psicoanálisis, no pensamos al sujeto como un ser ontológico, ¿no? Sino lo pensamos más como un sujeto narrativo, justamente pensándolo como un sujeto del lenguaje, ¿no? Claro, Entonces, si bien hay inscripciones más estructurales, más de cómo la persona se va posicionando en torno a esas incidencias, esas inscripciones, si bien obviamente que hay estructuras que uno va diciendo, bueno, esto ya más estructural, es así, ¿no? Podemos pensarlo como algo estructural, pero no quiere decir que hay cosas que también se pueden remover, se pueden reescribir, que siempre está en la posibilidad de seguirse, digamos, revisitando, revisando, removiéndose, posicionándose, ¿no? sí, De hecho, digamos, uno a veces siente que en la vida vive muchas vidas también, ¿no? Justamente total. porque va cambiando, ¿no? Pero bueno, los vínculos con los padres, y los padres, el padre y la madre y la familia de origen, bueno, es obviamente un vínculo muy importante en la manera, digamos, donde uno escribe subjetividad como esos primeros objetos que te presentan el mundo, ¿no? Con los cuales vos naces, ¿no? En qué contexto naciste, cómo se creó tu lugar desde el momento que naciste, ¿no? ¿Qué hizo tu padre, qué hizo tu madre, cuál es la relación de su pareja, ¿no? Eso, digamos, podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? A veces, por ejemplo, hay padres que, tra- que que desean que el hijo o la hija hagan lo que él no pudo hacer, ¿no? Y ya con eso Sí, nace, digamos, la persona con un imaginario bastante pesado en torno a lo que tiene que hacer en la vida, digamos, ¿no? sí. Entonces, bueno, ahí hay un vínculo que obviamente son bastante importantes, que son los padres y la familia, los Y padres y madre. se pueden cambiar, o sea, decimos que sí, se pueden cambiar esas primeras enseñanzas. Es posible cambiar esas primeras enseñanzas, pero uno tiene como que tener ¿de dónde viene ese impulso de querer cambiarlos, quizás? Bueno, también justamente en la revisión, digamos, al menos en el psicoanálisis, lo pensamos como en la revisión de esa trama de significantes, digamos. Por ejemplo, ¿no? Si pensamos en este ejemplo que he dado, que se me ocurrió de un padre que siempre quiso que
hija, hijo responda lo que él no pudo hacer, digamos, de pronto ese hijo o hija se ve obligado a hacer 10 sobre 10, por ejemplo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, si de Claro, pronto se recibe lo que el padre quería que se recibe, que quería que sea ingeniero, claro, nunca se cuestionó el... y de pronto en algún momento dice, como que siente, digamos, el peso de estar respondiendo siempre a la mirada del padre simbólicamente, no inconscientemente, Sí, sí, y de pronto eso hace obviamente que haga un punto de malestar y de pronto genera un cuestionamiento, ¿no? Entonces ese cuestionamiento de pronto lo lleva justamente a revisar, digamos, esa posición en torno a la relación, en este caso podemos pensar paterna, digamos, ¿no? Entonces, es también como justamente se va construyendo el sujeto en torno a esas miradas, ¿no? También puede ser que no, también puede ser que de pronto una persona tal formación de compromiso que ande así bien por la vida, respondiendo a las exigencias, ¿no? totalmente, sí, Hay sí, que ver, digamos, cómo se va armando ese entramado que es cada persona, ¿no? Cada singularidad, ¿no? claro. En ¿Y definitiva. está mal que una persona no se cuestione eso? O sea, sé que no sé, no podemos decir bien o mal, pero ¿es más feliz una persona que se cuestiona las cosas, los mandatos? ¿O quién va ahí como, Es interesante, no ¿no? sé, no sé si decir feliz, es como Sí, pasa. vive más cómoda Sí, pasa que también del psicoanálisis también presenta otras corrientes sociológicas, filosóficas, todo el imperativo de la felicidad, por el contrario, está bastante problematizada y a mí me parece que está muy bien esa problematización de la felicidad como imperativo, ¿no? Esta forma bueno, de instagramear la vida, digamos, Sí, sí, de sí, cierta sí, manera, como que estar mostrando que uno es en todo momento y estado feliz, ¿no? Sí creo en tal caso que una persona que puede encontrarse de cierta honestidad frente a sí misma, y generarse un estado de bienestar, como que en una lectura más desde su honestidad consigo mismo, de su subjetividad, de su historia, y abrazarse, digamos, me parece una ubicación bastante importante, ¿no? Porque también hay también inclusive pensando en el psicoanálisis con la noción del inconsciente, lo primero que hace Freud, digamos, y después obviamente Lacan, es decir, bueno, el sujeto es un sujeto descentrado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el yo no es dueño de su propia casa, claro, como señala, ¿no? Entonces, es como la pregunta está tanto en cuanto, al menos para una lectura psicoanalítica, es como que uno se va inscribiendo y hay cosas que incluso seleccionan a la voluntad justamente en esta inscripción inconsciente, que decir, bueno, este entramado soy, como que abrir un poco la mirada a ese mundo más complejo que de pronto es uno mismo y tratar de vivir relativamente en un bienestar singular, digamos, que es cada uno, ¿no? claro. Es muy Entonces, interesante lo que decís de la noción de felicidad, de lo que significa la felicidad a nivel de comunidad, ¿no? Sos feliz cuando tenés tal cosa y tal cosa, y capaz un individuo no se encuentra dentro de esas casillas. Por ejemplo, sos feliz cuando tenés cierto estatus socioeconómico, cuando tenés cierto tipo de pareja, cuando tenés, no sé, hijos, o que estás casado, sí, o sin tenés duda, cierto trabajo por ahí. sin duda. Siento que como sociedad, en los vínculos, ¿no? Como esta comunidad que armamos, nos vamos como comunicando qué es lo que está bien y por Sí, ahí el que no encaja sí, sí. eh, se cuestiona a sí mismo si está bien esa búsqueda de la felicidad. Sí, por eso en ese punto es interesante, ¿no? Porque también me parece que de cierta manera, porque bueno, uno dice progreso, no progreso, a veces tampoco no hay cierta linealidad en esa noción, ¿no? Sí, Pero sí creo que hay una mirada mucho más en torno a los vínculos, en general también a la comunidad, que tiene que apuntar, me parece, a la diversidad y a la complejidad, digamos, ¿no? No como, digamos, se han pasado, digamos, a veces históricamente en este tema de una verdad absoluta, digamos, que se establece y que aplasta, digamos, la singularidad, digamos, ¿no? Me parece que si hay una sociedad que comprende, obviamente hay cosas que como comunidad, qué sé yo, los derechos, el derecho a vivir bien, a tener, digamos, una vida digna, a respetar las diversidades, ¿no? En esa noción, obviamente que son cosas que se van construyendo comunitariamente, pero siempre me presten atención también a respetar la singularidad, digamos, ¿no? Porque justamente cuando no hay esa apertura a la singularidad es donde de pronto justamente se oprime a un sujeto, ¿no? tal cual, Entonces, bueno, es un movimiento bastante complejo, pero me parece, digamos, que todo el movimiento que implique una mirada compleja al sujeto y una mirada diversa al sujeto, me parece que apunta, digamos, a algo que de pronto genera un bienestar común, pensando en la noción de comunidad, ¿no? tal cual, tal cual. Y de contagiar quizás al otro, de que rompa también
no sé, esa opresión de tener que llegar a cierta imagen, Sí, ¿no? Muchas sí. veces pasa que Ujú, ves que una persona se arriesga ujú, a salir de eso ujú. y te termina de alguna manera inspirando para también hacerlo. Así es. Y Así de, es. y de nuevo sigue Ujú, ahí la rueda de comunidad, ¿no? De ujú. un poco, no sé si te digo imitar lo que hace el otro, pero sí dejarnos inspirar sobre lo que el otro hace y Sí, de hecho, ahora que también lo nombras, me parece que es muy importante estas nociones porque algo también que hace el psicoanálisis, que me parece una de las cosas bárbaras del psicoanálisis, porque pensando en el amor romántico o en el amor de una manera idealizadamente en torno a los vínculos, es como que, qué sé yo, como que las personas o la vida de cierta manera tiene que entrar viene como en alfombra roja, ¿viste? Y sí, la verdad que justamente, por ejemplo, Lacan soporta mucho esa idea, es que en el fondo siempre también el lenguaje trae un malentendido, digamos. O sea, entenderse es un quilombo, digamos. totalmente. Entenderse con otro es un quilombo. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. la noción de construir comunidad, la noción de construir, digamos, con un otro, está lejos de esa noción de ideal. Obviamente que hay encuentros que son lindos y están muy bien, pero bueno, es un otro que también, bueno, hay que elaborar, hay que encontrarse, hay que escuchar, hay que alojar. Por eso la construcción vincular en general, digamos, Sí, incluso este, es un trabajo que requiere una decisión de también de cierta manera de centrarse, de trabajar, de alojar, ¿no? ujú, Este, porque siempre, bueno, a veces incluso en movimientos, qué sé yo, más progres, poniendo esa noción, también a veces suceden estas cosas que pensando también en una horizontalidad, una circulación de la palabra, también se dejan fuera. Entonces, ¿por qué? Entonces, la verdad que es un esfuerzo bastante importante y hay que saberlo, me parece que es un trabajo muy, que requiere su energía, la escucha, el poder construir comunidad que me parece que también es importante, ¿no? sí, Porque justamente pensando en los vínculos actuales, que seguramente seguiremos pensando, una de las cosas que también vino a hacer lo digital y obviamente el capitalismo salvaje es romper la paciencia, ¿no? Es como que uno tiene la aspiración ahora al ideal sí, 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 de que sí, mientras sí. menos me molesten, mejor, digamos, Sí, ¿no? también. Y también de la inmediatez. Hoy en día con, no sé, las aplicaciones de citas, por ejemplo, conseguir alguien para salir esta misma noche es Ujú, totalmente posible cuando ujú, capaz antes te ujú. costaba, no sé, salir un par de noches a un bar, por ejemplo, como para Sí, sí, conocer a alguien. así Y tenía es. que ser personalmente y tenías Sí, que hablar con la persona y tenías que demostrar otras, no sé, otras cosas, sí. pavonearte de otra forma y que no sea Ujú, simplemente deslizar una pantalla y sí, sí. darle like a una Ujú. foto. Es como que los vínculos también han cambiado en ese entorno, en la inmediatez y así como de inmediato te obtengo, así de inmediato te descarto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Que eso es algo que a mí me sorprende, lo entiendo porque un Sí. poco he crecido con esa tecnología, pero a su vez la comprendo, pero a su vez no deja de sorprenderme un poco el decir hasta qué punto somos personas descartables para el otro, desde la mirada del Sí, sí, otro, sí, desde sí. la construcción, desde la pareja, por ejemplo, ¿no? A Sí, la hora sí. de buscar pareja. Sí, sí, es interesante. Me parece que esa idea, la anterior, que te decía, me parece como una idea clave, ¿no? El construir vínculo, el construir con el otro, es un trabajo, digamos, ¿no? A veces ante estas miradas un poco más simples o simplistas de la presentación de lo ideal o la presentación de que fluya, la presentación, digamos, como que va a haber alguien que va a venir exactamente a encajar de una manera 5 estrellas en tu vida, digamos, ¿no? Eso, ¿No? a Entonces, eso, a eso quería llegar. Me parece excelente lo que decís, muy interesante. Hay un concepto ujú, que está dando vueltas y que banco, pero a su vez, no. Es como el concepto de decir, yo valgo muchísimo como persona, lo cual me parece algo muy positivo para que cada uno diga, bueno, che, no me voy a dejar basurear, no voy a dejar que me traten mal, no importa el género. ujú. eh, no voy a dejar que una persona me trate mal o que me descarte o me tenga como ahí segunda opción o que me tenga como, bueno, el vamos viendo, viste, que puede llegar a durar, no sé, conozco Sí. historias de vamos viendo de 2, 3 años que voy a decir, ay, pobre persona, cómo sufre. Y también está esta teoría de, bueno, valgo mucho, entonces me voy a poner muy, 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 muy arriba en una especie de
de lugar inalcanzable Ujú, para que el que llegue ahí sea la princesa o el príncipe o ujú, el príncipe ideal y perfecto para mí. ujú, ujú. Y yo creo que también un poco nos la complicamos más, porque si buscamos una pareja, hablando así de pareja, ¿no? Sí. Que sea 100% perfecto y 100% para mí y que cumpla una serie de requisitos Ujú, inamovibles ujú. y es complicadísimo al final. Yo creo que tenemos que ser flexibles de alguna manera un poco, ¿no? Es como los vínculos son un poco, bueno, Sí, sí, sí. una negociación. Sí, sí. Como que, bueno, no me gusta esto, pero podemos cambiar, pero podemos ver y bueno, a vos no te gusta esto de mí, no sé, vos. Sí, sí, yendo a lo que es el vínculo de pareja, o incluso lo amoroso, los encuentros sexoafectivos, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Primero me parece que estamos, sí, estos años, digamos, han sido de grandes cambios, ¿no? De salir a un paradigma más monogámico, que también, digamos, este, hay que también de pronto inscribirlo, digamos, a una lógica de producción capitalista, porque ese contrato entre dos para hacer una vida para siempre y toda esta situación, digamos, ¿no? Sí, sí. Este, que por un lado tenía esto, Que es muy idílico también, sí, ¿no? sí, Como el para siempre es como, bueno, sí. un montón. Yo de hecho, bueno, en estos cambios de las dinámicas vinculares, bueno, capaz de mi generación, que tengo ya mis años, de pronto había como que vos te ibas a encontrar con otro trascendente, ¿no? Como que era la persona de tu vida, Sí, sí, o sí. no, buscar No, no creo que tengamos mucha claro, diferencia de edad y creo que los dos más o menos sabemos. Yo crecí también con estas películas de Disney de que de pronto iba a venir un tipo bárbaro, excelente, divino, que no digo que, a ver, entre paréntesis, para si mi novia está escuchando, no digo que no seas bárbaro, pero sin ningún tipo de imperfección era la sí, sí, persona, tal ¿no? cual, Totalmente para vos. sí, sí, Y hay medios no, perdón, influencers personas que comunican y siguen comunicando esto de, ok, si no quiere, no sé, si no hace esto, descártalo. Si no hace aquello, descártalo. Si no hace esto, descártalo. Y yo por ahí digo, bueno, pará, o sea, eh, hay un punto, un nivel en el que uno también tiene que considerarse imperfecto, que tiene un montón de cosas y sí, cositas sí, que al otro le pueden joder. y sí, por Y supuesto. bueno, el vincularse es eso, es como, bueno, yo pongo esto, saco esto, vamos armando entre los dos Sí, una sí, cosa sí, sí, sí. que a los dos nos parezca bien. Sí, entonces de ese lado, o sea, a ver, hay como nada es tan cerrado, ¿no? Bueno, esto saliendo de este mandato más monogámico o de ese ideal, de Sí, otro sí, ideal y toda esta cosa para toda la vida, sí hay una lectura, me parece, en torno más, pongámosle ese adjetivo realista, en torno a la dinámica de los vínculos, porque también esto, digamos, ¿no? Vos hoy te puedes enamorar de un sujeto, ¿no? Haciendo un pacto consciente e inconsciente, ¿no? Andas con ese sujeto y después pueden pasar cosas en el camino, ¿no? sí, totalmente. Y obviamente que, bueno, cuánta gente de pronto de otras generaciones se ha quedado, digamos, infeliz, digamos, en una pareja simplemente por el mandato de toda la vida, digamos, Eso no, ¿no? tal cual. Entonces, esa lectura de la dinamicidad de los vínculos en lo amoroso, hablando de lo que es la pareja en específico, me parece que es un movimiento más que interesante y de cierta manera más honesto, ¿no? Porque los vínculos se mueven, ¿no? Sí, Son dinámicos, ¿no? Lo que sí de pronto en esto que señalás, que también es parte, me parece, del fenómeno cultural en torno a la tecnología, en torno a estas intervenciones, es, bueno, la liquidez del otro, como me parece del otro lado. Ya nadie tampoco es importante, ¿no? claro, claro, Entonces, claro. pues, uno puede ser, pensando en las plataformas, una X o un cheque, un corazón, digamos, que están en la plataforma, y como que se da otra dinámica, ¿no? El otro pues, se presenta como más desechable, justamente, ¿no? Sí, Entonces, en ese sentido, me parece que ya sí hay una polarización en torno a eso que también que hay que de pronto repensarlo o revisarlo como el registro, digamos, de no perder, digamos, la ternura, la cordialidad, digamos, con el otro, sea el vínculo que sea, digamos, ¿no? Porque también me parece que en esa diversidad de que se ha aperturado y que creo que también como cultura, al menos en Occidente, estamos viendo de estas dinámicas en torno a las nuevas formas de vínculos, incluso también con la apertura de la sexualidad, digamos, con todas estas cosas que antes eran tabú, sí, ¿no? totalmente. Cómo aprender, digamos, a encontrar un lugar de bienestar, un lugar de estar bien con uno mismo, ¿no? Hay algo que decías que me parecía interesante, porque también
y como te decía, como no te he inscrito también en una cultura, ¿no? Este tema de decir, bueno, yo me armo los requisitos para ese otro, ¿no? Y que también esos requisitos son, tienen su inscripción cultural, digamos, ¿no? Total, El estereotipo de belleza, qué se total. erotiza, qué no se erotiza, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, por qué se dan estos fenómenos, digamos, ¿no? Que también a veces es dificilísimo salir, ¿no? Porque es como que no dice, bueno, quisiera ser más abierto a la diversidad, digamos, para encontrarme con un otro y erotizarlo, ¿no? Y de pronto no, porque justamente la cultura te ha inscrito tanto que, bueno, te gusta el que te gusta, o te gusta el estereotipo de belleza que se impone, digamos, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, Tal cual. a veces es difícil, que también en este sentido, como vos decís, bueno, se dan como esa especie también al menos pensando en la hegemonía o las bellezas hegemónicas, Sí. se vuelve como un poder, digamos, un poder de elegir en esta selección a veces Sí, de sí, las sobre especies. todo en las aplicaciones Ujú, donde lo que se presenta es la foto ujú, de la persona. Capaz que ujú, antes tenías que charlar en un ujú. boliche y ahí te das cuenta de que capaz que te encontrabas con una persona súper hegemónicamente linda y no sabía pronunciar las palabras y decías, bueno, no, no me gusta. O tenía un mal aliento, no sé, me imagino mil Sí, situaciones. sí, sí. Ahora simplemente es la foto y tenés que Sí, sí, encontrarte, viste, planear y sí, sí. encontrarte en una primera Sí. cita, no sé. Ujú, Pero sí, no, lo descartable, lo rápido, lo que es para allá, ujú, a mí me sigue sorprendiendo más allá de, como te digo, haber crecido, incluso haber conocido a mi actual pareja de esa manera y haber tenido la suerte de que, bueno, no solamente era agradable físicamente, sino que también una buena persona. Por suerte nos ujú. gustamos, porque si no hubiese sido un... Pero supongo que los dos también hemos tenido nuestras Sí, sí. decepciones en ese ámbito tan así como, bueno, tecnológico de la foto, sí, no, me gusta, no me gusta, y bueno, Sí, sí, que es lo que también se impone un poco. Pero inclusive, por eso digo, yo creo que también en esta lógica, bueno, hablando de lo que son las aplicaciones de citas y todo esto, me parece bien la apertura en torno a que los vínculos puedan ser, digamos, también más abiertos, no tan rígidos, ujú, porque también, bueno, también a veces hay personas que no están disponibles emocionalmente, pero bueno, quieren tener su disfrute sexual, digamos, obvio, ¿no? sí, sí. Me parece que siempre pasa por el registro del otro, ¿no? Por el registro del otro, por el registro de un consenso, de un cuidado, Claro, de la comunicación, de exactamente. comunicar qué es Ujú, lo que ujú, querés. ujú. Entonces Sí, está bueno eso, digo, es verdad. me parece que pasa, digamos, más por ahí, ¿no? Pero bueno, justamente me parece que también con esto que vos decís de la velocidad o de la impaciencia o del ya, ¿no? Es a veces sostener, incluso estoy pensando también en el dispositivo clínico, el dispositivo terapéutico, la noción de proceso, la noción de que también a veces hay que, incluso en el vínculo, ¿no? A veces hay, es como una partida a veces de ajedrez, ¿no? Como que queda medio y que hay que darle un poco de espacio para airearse, después releer la jugada, digamos, Claro, ¿no? Entonces, pero en este ya a veces hay que definir y bueno, y como no se define, o sea, sí. entonces, el sentido del proceso de lo que es complicado armar un entre con otro, no es tan fácil de aperturarse, digamos, ¿no? A ir descubriendo ese otro que es un otro en definitiva también diferente y muchas veces radicalmente diferente, ¿no? Eh, entonces hay como que hay dos nociones ahí, ¿no? Primero, es un poco gracioso porque también viene lo amoroso también, ¿no? Porque, bueno, uno puede en estos requisitos decir, bueno, yo quiero tal, 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 A, B, C, D, tu lista check de 10 Sí, sí, de sí. 10 requisitos, y de pronto te enamoras de una persona totalmente inesperada Sí, o no conveniente, digamos, ¿no? No conveniente para lo que vos habías pensado, para ¿no? esa lista, sí. Que, que, que bueno, la otra vez hablaba con unas colegas y discutíamos esta idea que viene de Cortázar, de Rayuela, que decía que hay una frase que dicen, vieron que los hombres dicen que creen que el amor es elegir una mujer y casarse y no saben lo que es, digamos, que un rayo te parta en la mitad del patio, como el amor, digamos, que cae así como misteriosamente, digamos, ¿no? Exactamente. Eso inesperado, eso que pasa, digamos, simplemente, ¿no? En ese aspecto misterioso. Entonces a veces el amor también se presenta como ese rayo que te viene a patear el tablero de lo que vos pensabas, ¿no? Eso misterioso. Queda claro que hay muchos rasgos en torno al brillo que uno puede tener con otra persona y que te hace enamorarte de otra persona, ¿no? Sí, Pero también tiene ese rasgo de ese encuentro, bueno, para el psicoanálisis, de dos inconscientes que generan brillos, digamos, ahí que te hacen, digamos, deslumbrarte ante una persona, ¿no? Inclusive más allá de tu lista de a veces de ítems, digamos, sí, 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 totalmente. ¿no? Por eso creo que cuando se promueve esto
tenés que tener tu lista, lo cual, a ver, no digo que esté mal, pero también está bueno abrirse a esto, ¿no? A que te parta un rayo en el medio del patio, porque puede pasar. Ujú. Y que sea una persona que no cumple quizás todos los requisitos de tu lista. Y de hecho también de pronto para la relación de pareja es una experiencia definitiva, ¿no? El enamoramiento, al menos como bastión inicial, digamos, porque el enamoramiento también de pronto es un momento inicial, idealizado, que hay que ver cómo se construye también a partir de eso, Sí. digamos, ¿no? Ya después de que pase de pronto la pasión o ese momento de ¿Qué frenesí, pasa? ¿Qué pasa no, qué pasa cuando pasa? exactamente, cuando se va un poco la efervescencia de Exacto. esa situación, Te ¿no? encontrás con el otro real, Ujú. con el verdadero. Sí, Va, siempre fue real, pero. y bueno, y también, como digo, la agenda se está en revisión, está en una contingencia. En ese tema también el amor es una especie de contingencia, ¿no? Una persona está en un momento de su vida que necesita algo y lo encuentra en ese otro, pero después, digamos, cambia. O sea, hay pactos también en las relaciones que son móviles también, ¿no? Porque uno puede encontrar un sostenimiento o un brillo en ese otro, ¿no? Que también como una contingencia. Por eso, en ese sentido, a mí sí todo el movimiento en torno a la diversidad, a la dinamicidad de los vínculos, sin sacar obviamente, como te decía, el cuidado y el registro del otro, me parece que también es un movimiento de cierta manera honesto, ¿no? Inclusive hay algo me parece interesante también de la apertura a la vincularidad hoy de las parejas, y es que, bueno, se puede hablar también de varias cosas y me parece bien que se hablen, ¿no? Porque siempre han sido temas tabú, digamos, ¿no? Que se puede hablar libremente por ejemplo, del tema económico, de la plata, de los sostenimientos, de la maternidad de esa pareja, ¿no? Sí, Del proyecto, ¿no? ¿No? Que también como que siempre saliendo también de una lógica más patriarcal, donde de pronto el hombre se pensaba más proveedor, ¿no? sí, sí, Una sí. circulación en torno a eso, ¿no? En los consensos que se pueden encontrar esas personas, ¿no? Y también de la sexualidad, ¿no? Que también ha sido un tema como muy reprimido en muchas épocas, que se puede decir, bueno, qué fantasía el otro, qué le pasa al otro en el orden de su sexualidad, dónde se ubica uno allí, ¿no? Para también, que también es todo, digamos, un mundo, ¿no? Tal cual. A veces, qué sé yo, he encontrado eh, pacientes bueno, que también en este encuentro, ¿no? Que a veces, digamos, el otro le puede comunicar sus fantasías, es como que un mundo que no se esperaba, un mundo Sí, nuevo, sí, ¿no? sí, sí, Como, sí, sí. y también esta apertura, inclusive, ¿no? Que esta apertura, a veces las parejas están abiertas a otro tipo de experiencias, ¿no? Tan swinger o, digamos, otro tipo de experiencias, pero en el pacto que yo tengo con vos, y porque de pronto quiero continuar con vos en lo que es el vínculo, ¿no? Por eso me parece que una mirada siempre compleja y diversa es re importante, saliendo de esos Sí, mandatos más binarios o más como una verdad absoluta en torno al vínculo de pareja. sí. E incluso ahora, ya que nombraste el tema de los swingers, que me parece muy interesante que ahora hay personas que abiertamente cuentan que son swingers y que ya no se lo, ya no, la gente ya no se sorprende, como que, qué terrible. También se habla de parejas abiertas, Ujú, de ujú. triejas, Sí, sí. lo cual me parece fantástico y me parece un mundo, o sea, súper, eh, no me deja de sorprender Ujú, la apertura mental de muchas personas ujú. y cómo pueden incorporar eso a su vida Son diaria. pioneros. Es total. A mí la verdad los admiro, porque creo que muchas personas quisiéramos hacerlo Ujú. y, y por esos mismos mandatos, esas mismas leyes que nosotros mismos construimos en la sociedad y que dijimos esto sí, esto no, no lo hacemos. Y está bueno replanteárselo Sí, si se te cruza por la cabeza, ¿no? sí, sí, no. Sí, igual, bueno, en esta noción de, como te señalaba, del psicoanálisis, de ser hablados por otro inicialmente, de esa inmixción de otra edad, que quiere decir que estamos también inscritos en esa otra edad, que es el lenguaje, que es la cultura. Ahora, hace poco veía un TikTok, no sé, un reel que salía de un actor famoso que lo entrevistaba, también un entrevistador famoso, y que le decía que le puso a su hijo como le venía poniendo, como le pusieron a él y como le pusieron a su abuela, porque la Ah, abuela sí, se llamaba Carlos, creo, ¿no? Entonces, bueno,
uno piensa en ese caso, porque él ya más consciente decía, yo no le voy a poner a mi hijo Carlos, ¿no? Ya son 5 Carlos atrás, por decir Claro, algo, ¿no? Pero sin embargo le terminó poniendo Carlos, digamos, ¿no? Entonces tan fuerte a veces es la inscripción del mandato, porque obviamente te da culpa y salir, te da, sí, digamos, una serie de cosas que, bueno, al final terminas cediendo ante eso, digamos. Por eso lo que decís me parece que también en estas nuevas vincularidades, en lo exploratorio, en esas honestidades, digamos, me parece que hay un movimiento también interesante, pero bueno, como esto, ¿no? En el cuidado, en el respeto, que tampoco a veces es fácil, ¿no? Porque a veces también puedo haber escuchado que sea en el consultorio que dice, bueno, hagamos una pareja abierta, ¿no? sí, Y qué sé yo, qué sé yo, uno de los dos estuvo con otra persona, todo bien, pero después al otro la otra y no le cabía al otro. Entonces claro, hay que claro. bancársela también a veces Y esos, sí, sí, y esos pactos. establecer, supongo, algunas normas sobre Ujú, qué hacer, cómo, ujú, ¿viste? ujú, Como para hacerlo lo más... ujú. Comunicarse, o sea, sin Sí, duda tener sí, como una comunicación sí, sí, sobre qué y unos pactos sí. eh, para, 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 para abrir la pareja, que creo que debe ser todo un tema. Me acuerdo que escuché un podcast, un capítulo de un podcast que hablaba sobre una pareja que había abierto su pareja y que incluso ya no eran dos en la pareja, sino que eran cinco. Ujú, ujú. Conviviendo juntos, todos con el papel de pareja, con las obligaciones y derechos de pareja. Ujú. Sé que lo estoy diciendo mal porque no son dos, son cinco, no sé cómo se dice un quinteto, pero convivían y bueno, y era así Ujú. la relación, eran cinco personas y yo no dejaba de sorprenderme y no dejaba de preguntarme cómo sería mi vida así, cómo sería el manejo, ¿no? De otras cuatro personalidades y organizarse, no sé, Pero bueno, pero es posible totalmente. pero bueno, también son instancias también que uno puede problematizar y también hay que ver hasta dónde le da, digamos, ¿no? Porque también obviamente en lo amoroso hay un brillo del narcisismo, ¿no? O sea, sostenerme el narcisismo, decirme que te soy importante, ¿no? Claro. En definitiva, ¿no? Dame la atención, déjame ver que para vos soy único, ¿no? Esa ilusión tan importante para el sujeto, Y ahí se muere. ¿no? Si son cinco, es Y como que. bueno, Bueno, sí, puede ser como entre los cinco, hay que ver justamente qué sucede son únicos los cinco. claro, en esa nueva diversidad. Cada uno aporta, claro, lo suyo. ¿No? Pero bueno, a veces no da, ¿no? Sí, sí, sí. Esta ilusión, digamos, de que yo sea importante para uno, único. Bueno, también es una ilusión que también es muy, podemos pensarla intercultural y también muy de la proyección psicológica del sujeto, ¿no? Ser amado, ¿no? En definitiva, ¿no? Pero a mí me parece muy importante en tal caso lo que es esto, ¿no? No es fácil armar un entre con otro y también lo que es la circulación de la palabra, ¿no? Como la herramienta que tenemos para armar ese entre con ese otro, Ujú. ¿no? Eh, hay cosas que, bueno, se pueden pensar tácitas o no tácitas, pero me parece que es importante, digamos, justamente esa circulación para orientar y orientarse, digamos, Sí. frente a lo que va pasando en un vínculo de pareja, ¿no? Y creo que en un vínculo de pareja también se pone esto, ¿no? De como vos decías recién, el tema de quiero ser importante, quiero ser único, también en el marco de la sexualidad. Ujú, ¿Cómo hacemos para ser únicos en un marco en el cual podemos llegar a desear a otra persona? ujú, ujú, Porque también con estas leyes impuestas está la fidelidad, ¿no? mm, Que no estoy en contra, por supuesto, pero tampoco estoy a favor porque siento que puede llegar a hacerte muy infeliz si estás con una persona a la cual no deseas sexualmente y te autolimitas sí, sí, eh, porque el mandato dice que no puedes estar con otras personas, porque estás en pareja, porque te casaste, lo que fuese. ujú. Entonces ahí cómo entra el- Bueno, por eso es interesante, ¿no? Porque también justamente pensando en este tema de la diversidad, la complejidad, también me parece que hay que pensar también en lo singular, ¿no? En lo singular del sujeto mismo, de cómo se ubica frente a su historia, frente a lo amoroso en su historia, frente a lo sexual en su historia,
y frente al vínculo, porque también cada vínculo es único, ¿no? Sí, Esa persona te dispara algo, te ofrece algo, incluso, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿cuántas veces he amado en la vida? Me he enamorado, ¿no? Esas preguntas que uno puede tener o que pueden salir, ¿no? Y a veces también puede llegar a la conclusión, bueno, y sí he vivido el amor, pero de pronto lo he vivido de diferentes maneras con diferentes personas, ¿no? Esta persona me trajo esto, esta persona me trajo este otro, ¿no? Fueron amores, más intenso, menos intenso. Bueno, hay algo de eso sí, vincular que se alojó y que fue algo lindo, y que fue diferente, ¿no? Como son los vínculos también, ¿no? sí. ¿No pensás que a la pareja le ponemos mucho como tenés que ser mi pareja, tenés que ser mi mejor amigo, tenés que ser mi amante, tenés que ser mi compañero, tenés que ser mi todo en la vida por ahí? ¿No le ponemos mucho peso a la pareja? Bueno, pensándolo desde el psicoanálisis, que me parece interesante, ¿no? Porque también hay como un fenómeno que te sucede, digamos, ¿no? Entonces, bueno, también, ¿qué haces con eso, no? A lo que me refiero es, para el psicoanálisis, la construcción amorosa, ¿no? Es parte de la construcción de falta de ser del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es un desarrollo que hace Freud y que hace Lacan. Freud lo realiza más desde las pérdidas que el sujeto va teniendo en su construcción biológica y psicológica, digamos, ¿no? Desde que sale del vientre de la madre, con ya el displacer de haber estado ahí tranquilo, ¿no? Sí, Salir, digamos, a la vida, los diferentes displaceres, salir a la exogamia, ¿no? Como que es una vida constante de pérdidas del yo. Entonces, ya en ese sentido, Freud piensa en la falda como una construcción subjetiva estructural. Lacan la viene a pensar más también desde el lenguaje, ¿no? Uno nunca termina de decir lo que realmente quiere, ¿no? Ya hay algo ahí que se queda como resto, digamos, en torno a la falta de poder decir realmente lo que se quiere decir en la intervención del lenguaje. ¿Qué quiere decir con esto? Que, bueno, para el psicoanálisis, el sujeto siempre tiene un sentido de falta, ¿no? Eso que nos falta algo siempre. Pero eso de que nos hace falta algo siempre es lo que nos hace querer que alguien nos complete o que desear las cosas, ¿no? La falta es el motor del amor y del deseo para el psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se completa esa ilusión? Bueno, la proyección amorosa viene a generar esa ilusión de que alguien te complete, digamos, de alguna manera, ¿no? claro, Esa la falta. pareja, porque Ujú, a un amigo no le ponemos ujú, tantas, viste, como que tenés que, la pareja tiene que ser todo, ujú. siento. Sí, bueno, en Es esa, como que tiene una gran un peso. bueno, porque también es esto, ¿no? También del cuerpo, ¿no? Que por eso decía, hay una lógica en torno al amor. Bueno, ¿yo qué hago con mi falta? Se puede estar bien conmigo mismo, sí quiero amar, quiero tener más amigos, pero me parece que hay algo en torno, obviamente, a la búsqueda amorosa que me parece que en esta construcción subjetiva nos atañe, digamos, ¿no? De cierta manera, pongámoslo en general, aunque el psicoanálisis no me gusta hablar mucho en general, es que todos buscamos ser amados en definitiva, ¿no? Sí, Todos por buscamos, supuesto. buscamos el amor, ¿no? Ahora, cada uno cómo va inscribiendo esa vivencia amorosa es lo que cada uno tiene que ir encontrando, digamos, en su vida, como vaya pudiéndola construir, digamos. Y el otro, lo que decís, me parece interesante también, porque en el vínculo monogámico también hay un tema de propiedad privada de los cuerpos, digamos, ¿no? Ujú. Que bueno, que salir de ese paradigma y es muy complicado, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. es, digamos, una situación que vos te decís, bueno, viene a veces este tema de es mi novio, es mi novia, ¿no? Ya como algo de tu propiedad, ¿no? Entonces, por ahí de pronto pensar, ¿no? Cuerpos libres, en subjetividades libres, ese otro que me elige y que yo elijo estar con él, de pronto también es un movimiento que, bueno, que también va por parte de estas exploraciones, de estos reposicionamientos dentro de lo que era también el mandato monogámico, digamos, más privativo para mí, ¿no? La posesión, los celos, ¿no? Todo eso. Pero bueno, es claro que también no es fácil, ¿no? Porque Sí, también, bueno, también hay estas cosas como de necesidad, pongámosle, bueno, yo sí quiero ser, por ejemplo, único para alguien, ¿no? Sí me quiero descubrir en otras pupilas de pronto que me miren más bonito de lo que yo me miro inclusive, sí, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Pero en todo caso me parece que en esos movimientos, como decía, de esta dinámica de diversidad, de singularidad, de construir con el otro, que no es fácil, me parece que de pronto se encuentran espacios de mayor honestidad en torno a lo vincular, saliendo de pronto ponerle de nuestra generación que era más monogámica, privativa, ¿no? sí, 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 sí. Patriarcal en algún punto en ese sentido. Sí, totalmente.
Ujú. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y respecto a las relaciones de amistad, ¿y qué pasa cuando una relación de amistad, cuáles serían, por ejemplo, los puntos que vos podrías darme como para decir que es una amistad buena, una amistad constructiva? ¿Cómo podríamos calificarla? Sé que es algo muy subjetivo, pero Ujú. ¿hay parámetros generales que podamos dar? Yo creo que también esto, ¿no? Pensando justamente en esta mirada más compleja del asunto, primero que sí, digamos, hay gente, ¿no? Yo he escuchado incluso en sesión mucha gente que piensa que la amistad es como un vínculo, pongámosle, más puro, digamos, que el amor de pareja, Sí, en el sentido que no hay esta demanda del cuerpo, del tiempo, de ese otro, digamos, eso, ¿no? sí, sí. Eh, Lo he pensado ujú, también. ujú. Eh, que sí, en un sentido, podría ser porque no se le está demandando algo al otro tan así, tan intensamente, ¿no? Bueno, la intensidad es otro, otro tema que podríamos conversar porque esto de ser intenso o no ser intenso es como también un tema que a veces rodea la clínica y las, Sí, que es ser intenso claro. también, ¿no? Pero bueno, sí creo que también lo mismo, ¿no? Creo que también pensar que la amistad tiene como justamente una lista de requisitos para decir que es mi amigo, no lo sé. Lo que sí creo que hay tipos de amistad que justamente son diferentes, ¿no? Eh, sí creo que hay una cuestión de que vos sabés, pongámoslo muy sencillo, de que vos juntas con ese otro, ¿no? Que en cualquier circunstancia que vos sabes que es como una persona con la que vos al final del día puedes contar, ¿no? Podría ser un buen resumen de la amistad. De ahí, bueno, hay amistades con las cuales de pronto vas a hablar más profundo, hay amistades donde te vas a cagar de risa, ¿no? Claro. Hay amistades, digamos, que son más intelectuales, más sensibles, más tímidas, ¿no? Ujú. Como que también cada uno se va encontrando en cada matiz con ese otro y van armando, digamos, algo que los une. Pero me parece que si quieres, para decir una generalidad, digamos, de una amistad profunda, es de pronto saber que esa persona eh, te va a soportar de cierta manera, ¿no? Que si un día lo llama y le dice, che, me pasa esto, y va a salir a tu encuentro de pronto, ¿no? Bien, sí, sí, Ujú, es una buena forma. Por ahí siento que también, como el amor romántico, el amor de amistad también sea como romantizado, justamente, ujú, sea como idealizado. ujú, El otro día hablaba con mi pareja sobre esto, sobre cómo por ahí las series han creado un imaginario de la amistad, ujú, ¿no? Y que después, cuando lo trasladas a la vida real, no es así. ujú, Por ejemplo, no sé, series como Friends, donde son todos de un color distinto, son ujú, totalmente distintos el uno del otro, y al final del día, al final del capítulo, siempre sale todo bien, siempre se bancan, siempre se quieren, a pesar de sus diferencias, a pesar de haberle fallado al otro, siempre se perdonan y siempre todo queda divino, bárbaro. ujú, Y cuando lo trasladas a la realidad, hay muchas decepciones de amistades, muchos dolores. Incluso me ha pasado en lo personal, eh, amistades que te rompen el corazón. sí, sin dudarlo, por supuesto. Y siento que por ahí no se habla tanto de eso, Ujú, de los duelos de las amistades, porque ujú, como vos decís por ahí, uno cree, sí, capaz que lo del amor romántico de para siempre en pareja, uno dice, bueno, sí, 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 pero ya medio que lo duda, porque bueno, hoy en día ya pasamos por varias generaciones que vemos que no es tan así, pero seguimos pensando en que la amistad puede llegar a ser para siempre, ¿no? ujú, De que somos amigos desde chiquitos, vamos a ser amigos para siempre y vamos a tener hijos y nuestros hijos van a ser amigos y vamos a terminar en el asilo, viste, juntos. Es como que se romantiza, pues, porque la amistad va surfeando con vos todas las parejas que tuviste, no sé, todos los duelos que tuviste, se te murió tu mascota, capaz se te murió tu viejo, estuvo ahí, y me ha pasado de contar con grandes amistades, especialmente una amistad que no está más, por decisión mutua, dejamos de tener esa amistad.
y me dolió muchísimo, tanto como si hubiese terminado con una pareja o más, te diría. Porque siento que lo que vivimos fue, eh, siento que fue duelar el fin de una era, ¿no? Con ese término de esa amistad. Y me abrió los ojos sobre cómo por ahí romantizamos la amistad, cómo pensamos que vivimos en una sitcom donde somos todos distintos y de pronto nos vamos a odiar y al final del capítulo terminamos bailando en una fuente y en realidad no es así la vida. ¿Cómo hacemos para surfear o qué tips nos darías para surfear un poco los duelos de la amistad? Cuando ya una amistad no funciona. Hay algo ahí que me gusta que lo digas porque también hay el ideal o la aspiración de que el vínculo y de que lo amoroso no nos duela. Y nos va a doler. Sí, ¿Se sí, entiende? todo lo que tenga que ver con amor Este, nos duele, sí, sí. la vida, digamos, es un poco eso también, ¿no? Apostar, también sufrir los fracasos, herirse, rasparse, digamos, ¿no? Sí, Si hay algo que también proponen, esa que hablamos de la felicidad al inicio, bueno, de pronto esta sociedad moderna es como que todo tenga analgésico, digamos, ¿no? Y bueno, y hay cosas que también hay que transitarlas, digamos, con esa agudeza, ¿no? Como la tristeza, como el duelo, digamos, ¿no? Porque también es parte, digamos, obviamente de las transiciones de la vida, ¿no? Eh, Hay gente que no quiere amar por el miedo al dolor, inclusive, ¿no? sí, Hay gente que dice, no importa, yo quiero amar, así después, sí, sí, a pesar de... a pesar de que me duela. Entonces, a lo que voy es que me parece que siempre el vínculo es un riesgo, ¿no? En primerísimo lugar, ¿no? Hay que saber que es un riesgo del cual uno no sale ileso, de cierta manera, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? El otro te afecta, ¿no? Cambias, van pasando ahí, hay cosas, ¿no? Sí creo que obviamente hay también, como vos decís, ese romanticismo de la amistad en torno para siempre, también un poco lo mismo, ¿no? Ahí las dinámicas virtuales también van cambiando con el tiempo, digamos, ¿no? Inclusive hay gente que cambia de sí mismo, se aísla, tiene otra forma de ver la vida, tiene otra poca disponibilidad, digamos, a veces emocional, ¿no? A veces las cosas van cambiando. De pronto a veces se ve, digamos, de una manera más radical, no tampoco es taxativo, pero que cuando vos tuviste tus compañeros de la escuela o del colegio y después ya en tu adultez vas cambiando y de pronto no quieres estar en del mandato de la reunión del reencuentro porque bueno, ya no es tu círculo más querido de pronto, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí, porque ya hubo cambios, lo puedes hacer de pronto por cordialidad, porque bueno, es parte de una pertenencia, ¿no? Pero a veces sí, con esa cuestión de que todos somos amigos para siempre, de pronto no es tan así. Pero sí hay algo que me parece a mí sí importante en torno al cuidado del otro en tal caso para tramitarlo, digamos, es también saber que como duele, es como que acompañarse, ¿se entiende? Que sí me parece importante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Sea con la pareja o la amistad, digamos, ¿no? En esa circulación de la palabra de lo que pasó, es a veces poder llegar a puntos de cierre. Mira, no nos pasó esto. Bueno, de pronto ya no somos más amigos, pero nos pasó esto y bueno, se dan la sí, mano, un honrar lo vivido y sí, bueno, tal cual. nos pasó esta ola, digamos, ¿no? Que nos puede pasar. Me parece que ese registro también es importante en los encuentros y en los desencuentros también, ¿no? Decir, Sí, bueno, es ah, tristísimo, es horrible, la verdad, pero yo creo que cuando corté esta amistad con esta amiga de la adolescencia, porque bueno, ambas estábamos pasando por una crisis y no pudimos estar la una para la otra, justamente. ujú, Y bueno, se dio así. Por ahí muchos, como que hasta yo misma me sorprendí del dolor que sentí, ujú, porque lo tenía como medio, como que bueno, una amistad, pero no, al final fue como que me cayó la ficha de qué importante es la amistad, de qué importancia tiene para nuestra vida tener amistades, así sean dos ujú, o una, sí, y qué importancia le damos a esto de que va a durar para siempre. Porque claro, yo a un amigo no le pido que nos veamos todos los días, no le pido fidelidad, vos sí, tenés que ser solamente mi sí, sí, amigo. ujú, Es una libertad distinta, nos vemos cada tanto,
charlamos. Hoy en día, bueno, hay millones de formas de hablar, no hace falta que nos veamos personalmente. Entonces siento que cuando una amistad termina, es como aún más doloroso, es como que siento que es el vínculo, no quiero decir más honesto, porque si no pareciera que uno en un Mm, vínculo de pareja miente, pero ujú. es el vínculo que menos presiones tiene, por decir así, Sí, sí, ¿no? sí, Que por lo menos yo lo vivo así, como un sí. vínculo en el que s- siento que tengo que cuidar al otro, Ujú, tengo que saber que tiene sus necesidades, sus ujú, momentos, sus tiempos, ujú, tengo que respetarlo, conocerlo, pero a su vez no tengo que exigirle. ujú. Nos vemos todos los miércoles o Sí, sí, no sí. tenés que venir todos los días a cenar a mi casa Ujú, o tenés que ser una exclusividad, una fidelidad, ¿me entendés? Entonces cuando se termina por ahí es como una gran decepción. ujú. Como decís, pero ¿por qué si éramos es que justamente la libertad, el vínculo más libre que puede existir? Tengo que decir porque Cortázar no nos dejó en sus libros instrucciones para un duelo de la amistad. Claro, ¿por qué no? Pero Pero lo bueno, que podemos en tal caso decir, yo creo que haciendo una especie así de ítem, si quieres, me parece primero que es importante la noción de saber que a veces lo amoroso tiene esta contracara, digamos, ¿no? Que tiene la contracara de lo lindo y tiene la contracara que también te puede hacer, digamos, sufrir y que es parte también de esos tránsitos, digamos, ¿no? A veces es paradójico, ¿no? Es ambiguo, ¿no? Pero eso, digamos, como el que se arriesga a amar también, digamos, sabe que se arriesga de pronto a que eso se pierda, bueno, sí, en la dinamicidad. De ahí yo sostengo esto que te vengo diciendo, en esa diversidad, complejidad y todo esto que vengo gozando, me parece esto, el registro del otro muy fundamental, ¿no? La escucha, la palabra, el cierre inclusive, ¿no? El cierre bueno, ahorita en este momento no nos estamos entendiendo, pero bueno, hacer una especie de cierre frente al registro de que hemos tenido, por ejemplo, una historia, digamos, ¿no? Nos pasó esto, si nos dejamos, todo esto, pero bueno, un cierrecito en torno a lo que yo creo, lo que pasó y a vos qué te pasó, bueno, como para honrar, digamos, ese tramo, por más de que de pronto eh, termine esa relación amical en ese momento, ¿no? Y de ahí me parece que sí es importante, obviamente, cuando uno está en estos momentos así de desestabilización, sea amorosa, de pareja o de amistad, bueno, atrincharse en sus afectos, en saber que son cosas que van a ir, digamos, decantando, digamos, ¿no? Saber que también que, bueno, fue parte del riesgo del vínculo y del amar, ¿no? tal cual, tal cual, tal cual. Ujú. Sí, es bueno saber eso. Es bueno saber que nunca nada es absoluto. Sí Quizás es. hoy en día cerrás un vínculo con una persona y el día de mañana te lo vuelves a encontrar. Sí, ¿Quién te no, dice? totalmente. Inclusive no está a veces en este registro de lo monogámico y también de las amistades, que es lo que decís vos, que a veces, por ejemplo, bueno, ahora también estas cuestiones que la gente ahora se separa con más libertad, por ejemplo, ¿no? Que Sí, antes es como que siempre tienes que terminar mal con tu pareja, ¿no? Y no siempre tienes que terminar mal, digamos. A veces hay causas de malestar que no se sostienen en esos cálculos, en ese vínculo y sí, que puntos de malestar que no se sostienen en esos vínculos, que bueno, que pueden ser conversados y saben por qué se están separando, pero no quiere decir que se tienen que jalar de los pelos y después se están claro, separando. no, no, ni hablar, ni hablar. Igual con Sí, la sí, amistad, digamos, a veces hay cosas que son ya puntos inconciliables y bueno, de pronto hay cosas que cambian en el futuro y quién te dice, ¿no? Para las dos cosas, ¿no? Por eso me parece importante no tanto el mandato o lo taxativo de algo, sino pensar que hay un otro que tiene sus cosas, tiene sus contingencias y bueno, en ese momento será ese cierre o lo que fuese y vaya a saber Dios qué pasa después. tal cual, O el día. tal cual. Y para ir cerrando, me gustaría hablar un poco sobre la familia, que son vínculos que uno no elige y que tiene que trabajar. ¿Qué consejos podrías dar desde tu expertise, desde tus conocimientos, bueno, el hablar con personas justamente, para tener una buena, si es que la necesidad lo requiere, tener un buen vínculo con nuestros familiares? Porque hay gente que no le interesa directamente tener vínculo con su familia y se crea su propia familia con amistades y está perfecto. Pero la persona que quiere llevarse bien con su familia, ¿qué consejos podrías darle?
Bueno, y lo que yo podría señalar en tal caso que me parece muy, muy importante, que también son movimientos que se van surgiendo y que me parecen interesantes e importantes. Primero, obviamente que hay una relación asimétrica de poder también en la familia, me refiero a los adultos que construyen ese momento también histórico para los que vienen, digamos, ¿no? En ese sentido me parece que hay sí clarísimamente una responsabilidad en ese poder de generar un contexto, digamos, favorable para el crecimiento de esas infancias, digamos, ¿no? Ahí sí me parece que una responsabilidad, digamos, clarísima, ¿no? O Sí, sea, sí, no, por supuesto. porque inclusive muchas veces las contenciones o los enfrentamientos o los conflictos son parte justamente de esa construcción o de un poder, digamos, abusivo en torno a esas infancias, o Ujú. digamos, ahí comienza o esas dejadeces, o la cosa como que va a ir creciendo así más, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí en la decisión de hacer familia, me parece que también se está visibilizando, por eso que me parece un momento importante, que no es solamente, por ejemplo, tener hijos, para tener hijos y todo esto, sino que, bueno, es una responsabilidad también que tiene, digamos, su lugar de contención, su lugar de cuidado, ¿no? Entonces me parece que es en la cuestión familiar me parece muy, muy, muy clave. Otro movimiento que me parece interesante, que va en esa misma línea, es justamente el cuidado de la infancia, ¿no? El lugar, digamos, de este lugar tan adultocéntrico y Sí, también cargado de poder y de autoridad que también ha sido, digamos, durante mucho tiempo, que obviamente se está visibilizando que, bueno, sí. que la infancia tiene sus etapas, que tiene sus formas de crecer, que tiene sus lógicas de comprensión. Sí, sí, eh, y la importancia de cada etapa y que no hay que silenciarlos ni neutralizarlos, Ujú, ujú. totalmente. Entonces, bueno, obviamente que eso, digamos, no es nada fácil, porque es también una construcción que admite mucha paciencia, mucho andamiaje, inclusive cuando uno es padre o madre, para sostener, digamos, afectuosamente, respetuosamente y en libertad a esos otros sujetos, digamos, ¿no? Eh, yo en ese sentido creo que, bueno, también, si uno más o menos va, digamos, dando esos andamiajes, bueno, lo más probable es que esa familia sea una familia, digamos, más amable, en tal caso. Y cuando somos grandes y queremos quizás reconstruir o mejorar vínculos, supongo que, no sé, personas de nuestra edad, 30 40 que ha hecho terapia y que se ha encontrado con que, bueno, em, hay cositas de la familia que le gustaría volver a entablar, conversaciones, temas y demás. ¿Pensás que se puede reconstruir quizás heridas o errores, como vos decías, en cuanto a la responsabilidad de criar una niñez? Sí, o sea, yo creo que, digamos, hacer terapia es una gran cosa, para empezar, porque al Sí, menos punto número uno. la terapia como un dispositivo también social o clínico es una de las instancias que hemos creado como sociedad para poder tener un espacio justamente de repregunta y de verse uno mismo, digamos, ¿no? Y como un trabajo también personal en torno a uno mismo, ¿no? En ese sentido, obviamente, a veces poder intercambiar con alguien no también como nada es tan absoluto, pero poder, por ejemplo, intercambiar con alguien que ha hecho terapia, que tiene un cuestionamiento sobre sí mismo, que ha podido también verse y bueno, está más orientado sobre sí mismo que otro que no, digamos. En la posibilidad de que tampoco nadie le va a imponer nada a nadie, no se puede eso, ¿no? Hay una individualidad que tiene que reconocer algunas cosas, ¿no? A partir, digamos, de eso primero, digamos, hablar, digamos, ¿no? Hay cosas que se tienen que hablar, ¿no? A veces hay secretos de familia, hay cosas, digamos, que se han mantenido como bajo siete llaves Sí, 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 y sí, sí, todo sí. eso que quedan, uno piensa que, bueno, que como que no viendo el problema, se va el problema. Sí, no, no, Y, no, y al no, contrario, y no es así, en el momento queda latente, siempre sale. explota, sale, entonces, bueno, hay que hablar de algunas cosas, ¿no? Quién promueve ese hablar, hay que ver, de pronto es el que más está sintiendo la necesidad por X motivo de sentir ese síntoma o esa situación de que necesita hablar, digamos, ¿no? De ahí la posibilidad de reparación me parece que se da justamente en ese reconocimiento, que en muchas instancias me parece más que valioso, ¿no? Porque a veces justamente cuando pasas, por ejemplo, cosas en la infancia o cosas históricas, el poder, por ejemplo, decir, y me equivoqué hijo, me equivoqué hija, o también puede ser de pronto el hijo que haya hecho algo, Sí, y sí te genera una reparación importante de pronto, ¿no? sí. Que también me parece algo muy, muy humano, ¿no? El decir, bueno, de pronto en ese momento no la vi, ¿no?
hay cosas, Obviamente, sí, hay sí, cosas más sí. fuertes y cosas menos fuertes, también tomando esa, porque obviamente hay cosas que son, digamos, ya Sí, delitos que directamente. pasan un Sí, límite que no se puede, sí, sí, por supuesto. exactamente. Pero me parece que es una instancia muy importante la reparación como acto humano, es decir, che, mira, pasó esto y no la vi, discúlpame, me parece que hacen mucho, mucho bien. Qué bueno. Bueno, ese mensaje me parece genial. Un poco el resumen podría ser la comunicación de los vínculos, ¿no? El hablar Sí, sobre los temas. el hablar como la herramienta que tenemos para poder circular y armar, digamos, ese campo entre los dos, digamos, ¿no? Entre esos dos, entre esos varios, digamos, ¿no? Tal cual. Eh, y me parece la noción clarísima porque también hay en este mundo tan tecnológico, incluso con las burbujas de las redes sociales, que te pones con los círculos afines a todo eso, y más bien siempre te exacerbas ante el que piensa diferente, ¿no? Entonces me parece que la noción de que construir un vínculo no es fácil y que hay que circular la palabra y hay una energía que obviamente hay que dar ante un mundo también, ¿no? A veces ya nadie tiene energía, a un mundo obviamente autoexplotado, digamos, no es tan fácil, ya es más fácil decir que nadie me hinche, me escondo en mis cuatro paredes y chao, ¿no? Por eso todo el movimiento que construye comunidad tiene que saber que, bueno, que es un trabajo construir un vínculo, ¿no? Tal cual. Tal cual. Es un trabajo y es responsabilidad, Ujú. no Así es, dejarlo al azar. así es. Tal cual. Bueno, Isaac, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un placer escucharte. Aprendí muchísimas cosas y me voy con un montón de ideas, porque este tema la verdad que es apasionante y supongo que, bueno, a muchas personas les va a interesar porque creo que es, bueno, es lo que somos. La Sí, cultura y los grupos es lo que sí, somos. sí, sí. Somos con otros, Somos con desde el otros. inicio. Así Tal es. cual. Bueno, muchas gracias, Isaac. Gracias. Esto fue Mientras tanto. Idea, producción y conducción, Natalia Urquiza. Si te gustó, no olvides seguirnos para no perderte ningún episodio. Gracias por acompañarnos.